Colombia es un país plural. La multiplicidad de etnias, credos y geografías nos han constituido en una sociedad multicolor y diversa. De la misma manera, nuestro conflicto también ha tenido complejidades y especificidades como consecuencia de esa diversidad. Por eso, para entenderlo con mayor profundidad, se hace necesario enfocar la mirada en sectores de la sociedad, sobre todo de los más afectados, cuyo impacto ha sido poco reconocido por el Estado colombiano. De esta manera, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición podrán ser incluyentes y ser construidas desde la centralidad de las víctimas. Los enfoques diferenciales son la manera como cierto tipo de problemáticas llaman la atención, a considerar que la afectación del conflicto sobre las poblaciones, por su origen, por su opción sexual, por el ciclo de vida en que se encuentra, por el lugar donde habita, son distintas y era necesario y es necesario reconocerlas. Respétenos lo que somos nosotros como pueblo milenario, ancestral. Nuestro derecho es como el deber, ¿no? El derecho de cuidar la naturaleza. Se parece con un deber, pero es nuestro derecho. El capítulo étnico del Acuerdo de Paz reconoce esas violencias históricas hacia los pueblos étnicos, reconoce el racismo y la discriminación racial y que en todos los procesos de implementación del Acuerdo de Paz pues debe tenerse un enfoque étnico. Poder hablar de la construcción de verdad desde la perspectiva de los pueblos étnicos es una manera diferente de comprender el conflicto armado. En este proceso y teniendo dos comisionadas elegidas entre los 11 que pertenecían a los pueblos étnicos, Patricia Tobón Yagarí y Ángela Salazar, se consideró y en diálogo con los pueblos étnicos que era una oportunidad histórica que el país conociera de las voces de los pueblos estas verdades y estas narraciones del conflicto. Leiner Palacio perdió más de una docena de sus familiares en la masacre de Bojayá. Viene de ese dolor, pero viene también de un ejercicio de liderazgo y es al mismo tiempo una persona con una gran capacidad para articular esa voluntad y fuerza del liderazgo social, ¿cierto? Con una comprensión, ¿cierto? De lo étnico y de lo étnico territorial que no siempre es fácil de encontrar. Nosotros los afros tenemos claro que el tema del racismo y la exclusión racial, la discriminación racial, es histórica. Es decir que inclusive por eso fue que ocupamos esos territorios de selva, de ríos, con los temas de los palenques. Construimos como territorios aparte huyendo. Y una de las cosas más importantes que hemos descubierto como protección, autoprotección, es el silencio. Entonces nosotros ni siquiera hablamos de lo que pasó, no hablamos de lo que vivimos. Tenemos una deuda de escucha los unos con los otros. Los colombianos y las colombianas no nos conocemos, no conocemos nuestra realidad, tampoco nuestras historias. Tuvimos una metodología étnica contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Así se llama la metodología étnica. Muy importante también que este capítulo parte no solo de las violencias que se han cometido en contra de los pueblos étnicos, sino de sus resistencias.
Los pueblos han resistido históricamente y han aportado a la nación de distintas maneras y han aportado en el contexto del conflicto a la construcción de paz. La guerra le quitó a las mujeres la paz, la vida, sus hijos, su territorio. La implementación del enfoque de género tiene unos antecedentes antes del mandato de la Comisión de la Verdad. Desde el 80, 90, sí, ya las mujeres feministas o movimiento de mujeres ya estaban reclamando la paz en el territorio colombiano. Y ahí se incorporó el enfoque de género, por todas esas movilizaciones que hicieron las mujeres sobre todo. Si elimináramos el conflicto armado en Colombia, las mujeres y las personas LGBTI no tenemos garantizados todos nuestros derechos. Transversalizar el enfoque de género fue uno de los principales y los primeros objetivos que tuvimos cuando inició la Comisión de la Verdad. Nos ha significado trabajar con las mujeres en todas sus diversidades étnicas, con las mujeres indígenas, con las mujeres afro, raizales, palenqueras, con las mujeres campesinas y rurales, que han sido una de las principales víctimas aquí en el conflicto. Estas víctimas han sufrido muchas violencias a la vez, con unos impactos profundos de largo aliento en su salud mental, su salud física y de manera particular en la salud sexual y reproductiva. Ayuden a aclarar a muchos seres humanos que están el día de hoy aquí, que no saben dónde están sus seres queridos. Al menos mis hijos ya pasaron el dolor y saben el proceso. ¿Qué les pasó a las mujeres campesinas? ¿Qué les pasó a las mujeres indígenas? ¿Qué les pasó a las mujeres negras? ¿Qué les pasó a las personas LGBTI? Vamos a resaltar las voces de las víctimas desde su territorio. Las mujeres cargaron la guerra en este país. Los hombres mueren más en las guerras y las mujeres son las que tienen que sostener esta sociedad. Poder evidenciar esos impactos específicos de lo que las mujeres tuvieron que vivir en este conflicto armado, pues es un desafío ético y político que tiene la Comisión y que debemos trabajarlo en profundidad. Las personas LGBT han vivido casi siempre el mismo repertorio de violencias que vivieron las mujeres, que es la triada desplazamiento forzado, violencia sexual, amenaza. Lo mismo que vivieron las mujeres. Tanto el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, pero también el movimiento de personas LGBTI ya venían haciendo trabajos alrededor de sistematizar las violencias que han vivido en el marco del conflicto armado y ven en la Comisión también una oportunidad para hacer un análisis respecto a cuestiones de género que tienen que ver con la guerra en Colombia, teniendo en cuenta de que la historia de Colombia y la historia del conflicto armado en Colombia es una historia que ha estado centralizada en las voces de hombres y de hombres heterosexuales cisgénero. El enfoque de curso de vida y discapacidad es una apuesta teórico-metodológica también de la Comisión para poder comprender que desde el momento en que nacemos hasta que morimos estamos en un constante proceso de envejecimiento y que en esas etapas de desarrollo tanto los niños, los jóvenes, las personas mayores y las personas con discapacidad han vivido momentos y hechos de violencia. Sí, es decir, este país históricamente ha excluido a los niños desde una mirada adultocéntrica de lo que significa la niñez, ha excluido a las personas mayores porque se considera que una persona mayor cuando tiene 60 ya no aporta. Hay un trauma intergeneracional del conflicto, porque muchas generaciones han crecido en estos hechos de violencia. Lo que llama poderosamente la atención también es que en el caso colombiano no hay una estrategia de salud, de atención en salud mental. No hay un estudio amplio realmente sobre la afectación en la salud mental de la población, especialmente de la población afectada directamente por el conflicto armado interno, que han perdido sus seres queridos, que han sido testigos de tortura, que han sido personas que han sido torturadas o secuestradas. Y eso es parte de lo que Colombia va a tener que enfrentar también en el futuro, ¿no? Una política sostenida de atención en salud mental. El enfoque psicosocial en la comisión se crea por dos cosas. Uno, la experiencia de otras comisiones de la verdad que no tuvieron un enfoque psicosocial pensado, planeado desde su inicio. Y dos, porque se hace necesario
identificar y llevar a la práctica acciones que proporcionen a quienes participan en la Comisión de la Verdad como un ambiente de seguridad emocional a propósito de sus contribuciones a la verdad. Pero también porque se hacía necesario que la mayoría de funcionarios pudieran tener algunas herramientas también psicosociales que les permitieran como reforzar en el momento de hacer las entrevistas, como la posibilidad de crear confianza con quienes participan. Escuchar frecuentemente estas historias de dolor tiene un impacto que es importante atender si es que queríamos hacer una labor también ética y pues digna y acorde a lo que significa la escucha. Entonces nosotros como equipo pues hemos estado aportando en el esclarecimiento. Nuestra gran capacidad estuvo también en los procesos de reconocimiento, tanto de dignidades y muy especialmente en los reconocimientos de responsabilidades. Allí estuvo como un foco importante y toda la contribución al análisis y la escritura para el informe final. En el mandato de la comisión están con mucha fuerza el enfoque territorial, por un lado, que digamos es transversal al acuerdo, porque siempre el acuerdo se pensó desde que la paz que se iba a construir tenía que ser una paz en los territorios, la paz territorial que tanto se nombra, que implicaba pensar las diferencias regionales que existen en el país y construir desde allí una comprensión de la realidad del conflicto armado. Que hemos logrado comprender esas diferencias, pero también aquello que a pesar de las diferencias también permanece a lo largo y ancho del país, que hemos llamado patrones en la comisión, que son esas dinámicas que se mantienen y que son constantes y que ayudan a explicar el por qué se repite el conflicto. Yo creo que el enfoque territorial también nos ha permitido acercarnos a la gente en los territorios y que las víctimas se sientan cerca a la comisión. Los equipos territoriales tienen una capacidad de promover acciones, de tener iniciativa, de promover diálogos, de hacer unas acciones. Obviamente hay unas directrices que da el plenario, pero hay una gran capacidad para actuar en las regiones que permite que las víctimas sientan todo el tiempo cercana a la comisión en los territorios. La verdad se busca en las personas, en las comunidades, en los colectivos, pero también en los paisajes, ¿no? Estos paisajes cuentan historias. La búsqueda de la verdad en las regiones implica muchos elementos, ¿no? Yo creo que lo primero es un compromiso de país, de una institución como es la Comisión de la Verdad, los comisionados, quienes, acogiendo el mandato que se establece en el acuerdo de paz, conforman el equipo con gente que son especialmente de las regiones. Implica también pues, riesgos, por eso pues, se tiene previsto muchos elementos para el cuidado de la información, el manejo de la información, de tal manera que se evite cualquier riesgo que pueda generarse en nuestro trabajo con las comunidades. Es importante que una entidad reconozca a los pueblos étnicos como sujetos colectivos de derechos, con unas autoridades propias, con unos arraigos territoriales, con unos procesos culturales. Un elemento fundamental es entender los pueblos étnicos como sujetos políticos, por eso la importancia de la dirección. La comisión construye una metodología étnica y contra el racismo y un protocolo de relacionamiento. Y pues una estructura también de la dirección en la que pues hubiese un equipo de la Dirección de Pueblos Étnicos conformado por personas de pueblos indígenas, de pueblo afrodescendiente, que fueran personas no necesariamente profesionales, que pudiésemos como institución vincular a líderes de las organizaciones. Que una entidad cuente con funcionarios pertenecientes a los pueblos étnicos, pues fortalecen a la entidad, nos permitieron pues llegar a los territorios, concertar con las autoridades étnicas, que de otra manera hubiese sido muy difícil.
La importancia de garantizar en la Comisión de la Verdad la transversalización del enfoque de género es toda. Supuestamente aquí la mataron, pero la mataron en aquella parte. Hemos invitado a participar a las mujeres víctimas del conflicto armado de todo el territorio nacional. Ha significado pensarse metodologías que permitieran una participación plural, efectiva, diversa de las mujeres, no solamente de las mujeres víctimas, sino también de las personas LGBTIQ+, que también han sido afectadas en el marco del conflicto armado, de sus familias, de sus entornos, de sus comunidades. Y creo que otra experiencia ha sido tener la mesa técnica. Yo creo que el espacio de la mesa técnica, donde vienen organizaciones feministas, de mujeres y de personas LGBT, donde entramos en diálogo y damos la información que podemos adelantar en la comisión, ha generado mucha confianza. Suena poca cosa, pero realmente que una institución genere confianza con las organizaciones LGBT realmente es algo exitoso, no es lo regular. Las personas LGBT del movimiento LGBT tienen mucha resistencia a la institucionalidad, no han visto una protección estatal, ni han visto priorizadas sus agendas. Tenemos muchas demandas de las diferentes organizaciones, no solamente las nacionales, sino también organizaciones territoriales, ¿cierto? Que nos piden que recibamos sus voces, que no solamente en términos de esclarecimiento, sino también en términos de recomendaciones para la no repetición del conflicto armado. La Comisión de la Verdad, en el mandato y en la comprensión del enfoque de discapacidad, trabajó desde el modelo social de la discapacidad. Y es comprender que hay ciertas condiciones físicas, sensoriales, cognitivas, que interactúan con muchas barreras en el entorno y que mientras estas barreras estén presentes, las personas con discapacidad van a tener más limitada ese acceso a los derechos. Logramos identificar que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes es el resultado de un entramado histórico de desigualdad, discriminación y de vulnerabilidad que se acentuó y se perpetuó en el marco del conflicto armado. Creemos que los grupos armados tenían una acción calculada y decidida de involucrarlos directamente en el conflicto armado para fortalecer su capacidad militar a través del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. También a través de la escucha identificamos que los niños y las niñas resistieron al conflicto armado y lo hicieron a través de las capacidades que tenían en el momento y a través de las herramientas con las que contaban mientras iban siendo víctimas del conflicto. Muchos de ellos, por ejemplo, usaron el arte y la cultura para resistir. Otros, como los adolescentes y jóvenes, pues lo hicieron a través de las manifestaciones sociales y de la protesta social. Tuvimos 3 mesas técnicas. Estas mesas eran acompañadas por organizaciones sociales, de cooperación internacional, de Estado, de gobierno, por víctimas. Tuvimos diferentes grupos de trabajo con niños, con personas mayores y con personas con discapacidad para que nos dijeran qué esperaban, por qué era importante hablar de la verdad y por qué también es muy complicado hablar de la verdad cuando el conflicto sigue. Hablar de todos esos procesos de violencia pues implican también o tocan un tema muy profundo espiritual de los pueblos étnicos, de la relación entre la vida y la muerte. Entonces todos los procesos también de armonización espiritual de acuerdo pues a cada comunidad fueron muy importantes también. Tuvimos espacios específicos con mujeres, teníamos el espacio general y un espacio específico con mujeres para hablar de las violencias específicas. La idea es que vamos a hacer la entrevista. Vamos a comenzar con usted, Ana. Usted puede hablar en español, si quiere, o en endena. Todo el proceso de traductores y traductoras, intérpretes de los pueblos étnicos fue fundamental, porque pues en muchas comunidades las personas hablaban en su propio idioma. Pues en varios tuvimos proceso de traducción simultánea, en otros tuvimos que por otra vía traducir el testimonio que estaba en Guayunaiki o estaba en Veravedea. Entonces eso es parte también del proceso. Escuchamos 2.758 personas mayores y 1.519 participaron en los procesos públicos de escucha que realizamos. Muchos de las personas mayores tuvieron que sufrir la pérdida o la desaparición forzada de sus hijos e hijas
y esto hizo que cambiaran el rol dentro de sus familias. Y además en otros casos, como particularmente en el de las mujeres, se vieron en la necesidad ahora de encargarse del cuidado y de la crianza de los hijos e hijas que habían desaparecido. Lo que aporta este enfoque es justamente amplificar la voz de estas poblaciones históricamente excluidas, de niños, de jóvenes, de personas mayores y personas con discapacidad en ese relato que va a construir la comisión. La comisión escucha con todos los sentidos. Creo que este mensaje posibilitó justamente que se pudiera comprender que hay un relato ausente de la discapacidad. Y creo que de la más que hemos aprendido nosotros es que este país necesita seguir construyendo con y para estas poblaciones. Como dicen las personas con discapacidad, que es algo muy importante, nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Yo creo que la inclusión del enfoque de género le está aportando muchas cosas al país. Una de las cosas que yo priorizo es que las organizaciones y personas LGBT tienen muy claro que el conflicto armado fue un entramado de alianzas entre grupos armados y actores civiles. Yo creo que ese es un aporte muy importante porque nos cambia la visión de lo que tenemos del conflicto armado. No queremos ver el entramado de alianzas, de cómo hemos sido cómplices. El papel de la sociedad en la comisión de estas violencias de género contra mujeres y personas LGBTI, pues yo diría que es una responsabilidad en un segundo nivel. Los responsables principales son quienes cometieron estas violencias, llámense guerrillas en plural, paramilitares, Estado, fuerzas militares. Fue quienes lo cometieron y pues seguimos haciendo un llamado para el reconocimiento de responsabilidades sobre estas violencias. Rompimos con esas barreras, con esos desafíos que siempre se habla desde lo nacional, ¿cierto? Y nos quedamos en lo nacional. Pero creo que la comisión ha hecho un reto complicado. Empieza desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, como han hecho la institucionalidad. Creo que el reto grande es poder entender nuestra propia historia, poderla reconocer. Esto es necesario que el país lo sepa para que junto con los pueblos étnicos, pueblos indígenas, pueblos negros, afrocolombianos, los palenqueros, los raizales y el pueblo gitano, la nueva generación de colombianos y colombianas se pueda comprometer éticamente con cambiar esas relaciones de exclusión. Los otros enfoques en general lo que han permitido es que la comisión tenga la mirada puesta en esas poblaciones. Es decir, que aunque tiene que ver el país, tiene que ver lo que pasó en el conflicto, también mire con detalle lo que le pasó a los pueblos étnicos, lo que le ha pasado a los niños y niñas, lo que le pasó a los adultos mayores, lo que le ha pasado a las mujeres y a la población LGTBI. Yo creo que esa mirada específica también ha enriquecido permanentemente el análisis y la comprensión que la comisión está haciendo. Son muchos los procesos positivos que ha generado el trabajo de la comisión. Escuchar y darle voz a aquellos que no habían tenido esa oportunidad es uno de los más importantes. Los acuerdos y el trabajo realizado con las diferentes comunidades fortalecen un proceso que debe ser diverso e inclusivo. Este esfuerzo transformador, construido desde miradas plurales, se traduce, entre otras cosas, en los miles de testimonios investigados y clasificados por el equipo de esclarecimiento. Esta es la siguiente parada en la ruta del acontecimiento de la verdad.